El frasco, interrumpiendo el monólogo de los que se creen impunes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Desde hace 7 décadas, el régimen israelí desoye las normas internacionales bajo el amparo de Estados Unidos y al saberse impune, le muestra al mundo que siempre es capaz de ir aún más lejos. Unos 50 muertos en un ataque israelí en la zona segura de Rafah pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia. Ahora el dato más atroz es que si bien los bombardeos israelíes a civiles es algo que se ha repetido en toda Gaza, aquí los desplazados habían llegado allí porque les habían dicho que la zona era segura. Esta zona segura se ha convertido en un infierno. 50 muertos y decenas de heridos. Entre las llamas se encuentran cadáveres calcinados y apilados. La situación es muy seria. La ocupación israelí ataca a los civiles deliberadamente en todas partes. La ocupación israelí lo había declarado una zona segura y humanitaria, pero bombardearon a civiles, niños y mujeres. Aquí el modus operandi israelí se vuelve a repetir. Ante el estupor de la opinión pública por el horror de las imágenes, la primera reacción siempre es «yo no fui». Nuevo ataque a campamentos de desplazados en Rafah que Israel niega haber perpetrado. Pero después, cuando se reveló que los ataques fueron bombardeos desde aviones de combate, ya no pudieron seguir negándolo. Israel admite por primera vez sus operaciones militares en Rafah. Y si el régimen invasor admite su responsabilidad, de inmediato se activan los medios amigos, como por ejemplo Sky News, para justificarlo todo, incluso con dudosos tweets que parecen redactados por niños. El ejército israelí dice que atacó el complejo de Hamas en Rafah, en el que operaban importantes terroristas de Hamas. Este tuit representa una colaboración activa en la masacre de mujeres y niños. Tal colaboración constituye un crimen de guerra. Dejen de regurgitar esta propaganda israelí y hagan algo de periodismo real. Y es que el horror de las imágenes de civiles asesinados tras este ataque dejó aún más expuesto a los agresores. Israel siembra el terror en Rafah. Niños y mujeres fueron quemados vivos. Los informes que surgen desde el terreno indican que los ataques fueron indiscriminados y desproporcionados, con personas atrapadas dentro de tiendas de campaña de plástico quemadas, lo que provocó un terrible número de víctimas. ¿Qué humanidad es esta? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está la nación? Y tras el repudio de organizaciones y gobiernos ante esta nueva masacre, y ya sin poder decir yo no fui, el régimen sionista pasó a su siguiente declaración habitual, su ya famoso errorismo. Condena mundial por masacre en Rafah. Israel, fue un accidente. Seguimos con esto y es que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reconoció que hubo un trágico error tras ataque del ejército que mató a decenas de palestinos en Rafah, en el sur de Gaza. Sí, Netanyahu lo ha dicho ante el Parlamento y ha asegurado que se está investigando lo ocurrido. Un trágico error que se está investigando, como que ya hemos escuchado esto, ¿verdad? Ahora, para que no queden dudas de que todo esto fue un error, Israel se siguió equivocando en los días posteriores. Menos de 48 horas después de matar a 45 palestinos en una zona segura designada en Rafah, Israel mata al menos a 21 palestinos más en otra zona segura en Al-Mawasi. ¿Cuántos miembros de tu familia han sido asesinados? Mi madre y mi padre, lo más precioso de mi vida. Perdí un pedazo de mi corazón. ¿Qué quieren los israelíes de nosotros? ¿No han tenido suficiente? Evidentemente, para quienes practican el errorismo nunca parece ser suficiente. De hecho, es algo que se viene repitiendo día tras día. Israel admite que mató por error a un trabajador de la ONU en Rafah. Un dron israelí atacó la puerta del hospital especializado de Kuwait en Rafah, matando a 2 miembros del personal e hiriendo a otros. Expertos de la ONU indignados por los ataques israelíes contra civiles refugiados. Llamar a los ataques un error no los hace legales, no trae de vuelta a los muertos ni da consuelo a los supervivientes en duelo. Y en estos ataques a civiles las imágenes realmente dieron cuenta del horror del que son capaces quienes en octubre le adjudicaron falsamente estos mismos crímenes a la resistencia palestina. Imágenes fuertes. Niño palestino decapitado tras bombardeos israelíes contra palestinos desplazados en Rafah. Acabo de ver un video de un niño decapitado y de mujeres quemadas vivas en tiendas de campaña.
Estos crímenes recuerdan al engaño y noticia falsa de los supuestos bebés decapitados por la resistencia palestina, de los que jamás se mostró ni una foto ni un video. ¿Acaso fue para justificar el genocidio que vino después? There were just rumors of babies being beheaded by us. No one saw pictures. These were just rumors, and the world went crazy. But there are photos and pictures of beheaded babies in Rafah. The beheaded babies should draw the line for us all. Ahora, después de las imágenes de niños y mujeres despedazados, quemados e incluso decapitados en Rafah, el noble gobierno de Estados Unidos tenía algo para decir. Kirby, la operación en Rafah no cruza las líneas rojas de Estados Unidos. How does this not violate the red line that the president laid out? As I said, we don't want to see a major ground operation. We haven't seen that at this point. Para Estados Unidos no se traspasaron las líneas rojas. ¿Por qué será? Pensemos, ¿será acaso que para llevar a cabo esta carnicería se usaron determinadas armas? Las bombas utilizadas en el ataque israelí que mató a decenas de palestinos en un campo para desplazados fueron fabricadas en los Estados Unidos. GBU-39, así son las bombas fabricadas en Estados Unidos y lanzadas por Israel que arrasaron el campo de refugiados en Rafah. Recordemos que semanas atrás el propio Biden volvía a mentir descaradamente al decir que si las tropas israelíes ingresaban en Rafah, dejaría de suministrarles armas. Ha entregado armas a diestra y siniestra. Por tanto, el que anuncia algo es simple propaganda, simple publicidad, relaciones públicas. Es otra mentira más de este mandatario estadounidense que es un incondicional. Es un sionista como él mismo se declaró el año 2016. Y la complicidad estadounidense es tan fuerte que excede al partido gobernante. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, la republicana Nikki Haley, demostró ser toda una diplomática del genocidio. Hay controversia por las fotos que muestran a la ex precandidata republicana Nikki Haley escribiendo "Finish them" o "acábenlos" en un proyectil de artillería durante su visita a la frontera norte de Israel. Claro, muy diplomático todo por parte de quien se reunió con Netanyahu y escuchó muy sonriente las palabras del criminal de guerra. Hay otras personas como el fiscal de la CPI en La Haya que buscan esposarnos. Y esposarnos a nosotros es esposarte a ti también. Allí Netanyahu hacía referencia a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por sus crímenes en Gaza. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, razones para creer que se ha cometido crímenes de guerra y contra la humanidad. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que impone sanciones a la Corte Penal Internacional. Presten atención a lo que dijeron. Hay una razón por la que nunca hemos apoyado a la Corte, porque es una afrenta directa a nuestra propia soberanía. No ponemos a ningún organismo internacional por encima de la soberanía estadounidense, e Israel tampoco lo hace. Acaban de tirar a la basura toda la legislación internacional. De todos modos, el apodado Genocida Show se apresuró a presionar a los fiscales que emitieron la orden de arresto contra el genocida Bibi. En contra de las acusaciones contra Israel vertidas por el Tribunal Internacional de Justicia, lo que está ocurriendo no es un genocidio. ¿Eso dicen los que hablan de un orden basado en reglas? De todas formas, si Estados Unidos no sanciona, hay una mafia que se pone en marcha. Revelan cómo los servicios israelíes intimidaron durante años a fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional para evitar órdenes contra líderes de Israel. I am satisfied, one, that war crimes have been or are being committed in the West Bank, including East Jerusalem and the Gaza Strip. Pero no crea que el fanatismo pro-israelí es exclusivo de gobernantes en Estados Unidos. En Francia tenemos, por supuesto, a Madame Doble Vara, que enfureció cuando un diputado levantó la bandera palestina en el Parlamento. Monsieur Delonghi, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Expulsado durante 15 días un diputado francés de izquierda tras ondear una bandera palestina. Claro, eso es inadmisible, dijo la presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet.
porque según el artículo 9 de esa asamblea no se puede mostrar la bandera de otra nación allí. Un momento. Señora, ¿esa es usted? Allí vemos a la propia Yael Braun-Pivet usando en la asamblea un pin con la bandera israelí. Caramba, la suspenderán por 15 días, ya que su simpatía con el régimen sionista no es algo nuevo en este recinto. El escritor y publicista Claude El Hall expuso aún más a Madame Doblevara. La señora Yael Braun-Pivet, que sancionó duramente a un diputado por blandir la bandera palestina en el hemiciclo, iluminó todo el edificio de la Asamblea Nacional con los colores de Israel. Bueno, no más preguntas, solo falta que Madame Doblevara haya visitado Israel. ¿Cómo? Estoy re sorpresa. La visita de Yael Braun-Pivet a Israel genera polémica en Francia. Esto es Francia. Mientras tanto, Madame Braun-Pivet acampa en Tel Aviv para fomentar la masacre, no en nombre del pueblo francés. Tal vez lo más atroz que muestra este genocidio, además de lo inenarrable de las masacres que vemos día tras día, sea la complicidad de aquellos que no solo apoyan a los criminales, sino que lo alientan a seguir bombardeando inocentes mientras demonizan a las víctimas. Los invitamos a suscribirse, a darle like, a ver, está, muy bien, aquí lo dieron, y por supuesto a activar la campanita para seguir todas las novedades aquí en El Frasco, Medios Sin Cura. El Frasco, Medios Sin Cura.